Friedrich Nietzsche una vez dijo: la vida no es un juego que se gana o se pierde, sino un proceso constante de cambio y transformación. Muy buen día, doctor, compañeros todos. En el presente trabajo daremos a conocer el tema de la aplicación de la filosofía del derecho, el derecho especializado y la nociología jurídica en el derecho peruano. Los integrantes del grupo son Vania Valentina Córdoba Venegas, Jesús Aguirre Condori Nieto, Diego Manuel Orellana Quispe, María Fernanda Portugal Cruz, Ronald Brian Pérez Palli, Denilson Jesús Kirostarqui y quien les habla, Miriam Doris Chambi Mamani. Respecto al resumen de nuestro trabajo, este se va a abocar a explorar las funciones de la teoría de la filosofía del derecho en el Perú y se va a concentrar en subrayar las funciones sobre la importancia neciológica, importancia de la filosofía del derecho y su aplicación en la actualidad. Entonces, entendemos por filosofía del derecho como aquel pilar fundamental en la comprensión de los fundamentos y principios que guían la legislación y justicia en cualquier sociedad, misma que aporta pues una perspectiva crítica y reflexiva que enriquece la toma de decisiones legislativas. Asimismo, en cuanto a la nociología jurídica, se concentra en el ámbito del derecho, ya sea cultural o académico. En cuanto al sumario de nuestro trabajo, tenemos la introducción, las nociones básicas de la filosofía del derecho, la contribución de la filosofía del derecho en el derecho peruano, la utilidad de la nociología jurídica en el derecho peruano y pues el derecho especializado. Las palabras claves que pues vamos a tocar durante el desarrollo del presente trabajo es la filosofía del derecho, nociología jurídica, los derechos humanos, el derecho peruano y el derecho especializado. Asimismo, en cuanto a los objetivos planteados, tenemos como primer objetivo identificar las nociones básicas de la filosofía del derecho. Segundo punto, analizar la contribución de la filosofía del derecho peruano. Asimismo, tercer punto, tenemos examinar la utilidad de la nociología jurídica en el derecho peruano y como último punto, analizar el derecho especializado. Continuando con la exposición, tenemos las nociones básicas de la filosofía del derecho. Tenemos que entender que la filosofía viene a ser el amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento mismo. En cambio, el derecho es la ciencia que va a estudiar el comportamiento de las personas. Dicho esto, también va a estudiar los cuerpos normativos, sistemas jurídicos, la justicia, el orden por su defecto, entre otros. Pero cuando fusionamos los ambos términos, filosofía más derecho, tenemos la filosofía del derecho, que tenemos que entender que es el amor por la ciencia jurídica que va a estudiar los fenómenos que se van a presentar en la sociedad, aquel conflicto que se va a resolver, incluso las normas se basan en la filosofía. Por ejemplo, en derecho civil tenemos que la filosofía que se usó fue la de fuente italiana y no fuente francesa. Para el derecho penal fue una fuente alemana. Ahora, continuando con una noción más general de la filosofía de derecho, tenemos que entender que esta se basó en Grecia. De Grecia pasó a Roma, en donde se fundó el derecho como tal, con los romanos, los juristas, con Opiniano y entre otros juristas que fueron destacados en su tiempo. Ahora, como concepción y como una noción previa al filosofía del derecho, tenemos que analizar de que esta filosofía no viene a ser una filosofía tal cual con una filosofía moderna, sino que esta se remonta a tiempos grecorromanos. Es decir, que toma las concepciones de la leyenda histórica de tanto Aristóteles, Platón o Sócrates. En cambio, para Roma se tocó temas como Cicerón y Opiniano, que fueron los primeros juristas o juristas, como ellos lo terminaron, para aquellos que buscaban esa interrelación. Ahora, pasando para un término más de ciencia, tenemos que entender de que la ciencia también viene a ser para el enfoque formal y para la ciencia y para el positivismo legalista. El enfoque formal viene a ser que especifica que la filosofía del derecho es una ciencia. Por tal, tiene un objeto, un campo de estudio y un método científico. Analizando esto tenemos el positivismo legalista y el positivismo científico. El positivismo viene a ser la ciencia escrita, es decir, lo que podemos escribir, lo que podemos leer, lo que podemos analizar de forma teórica. En el positivismo científico es la ciencia física empirista, entre comillas, un positivismo que ya ha sido representado en la realidad. Si bien ha sido subjetivo, esto ya ha sido comprobado. En cambio, el positivismo legalista es una concepción de la misma, pero que no ha sido probado, hemos dicho, aún no está plasmado. Cuando el positivismo científico pasa a un positivismo legalista, es por lo general una norma, una ley. Es decir, que el positivismo legalista viene a ser un cuerpo normativo que ya ha sido planificado y ya ha sido logrado en su calidad. Como carácter de la filosofía, tenemos que entender de que esta filosofía tiene que tener un carácter imperativo sobre el orden, es decir, que se tiene que plasmar su
su interés sobre la realidad. Por tanto, esta viene a ser la función principal de la misma. Ahora podemos decir de que el enfoque formal de ciencia, positivismo y de un carácter de importancia trasciende los cuerpos normativos que conocemos actualmente. Nuestra legislación toma el positivismo legalista como una concepción de lo cual se ha formado el mismo derecho. De acuerdo, continuando con la exposición, debemos exponer acerca de la finalidad de la filosofía del derecho. Al respecto, el estudio de la filosofía del derecho se rige como un pilar fundamental en la comprensión de los fundamentos y principios que guían la legislación y la justicia en cualquier sociedad. Por ello, se destaca bastante su relación en sí con el derecho, siendo la filosofía del derecho un fundamento teórico en un aspecto abstracto, y el derecho ya es lo aplicado de la aplicación de la teoría, la práctico y en concreto. Por lo que la filosofía del derecho no es algo separado del derecho en sí, sino que está estrechamente ligado a él. Y la filosofía del derecho nos ayuda a reflexionar sobre los valores, principios que subyacen en las leyes y cómo estos valores pueden influir en la toma de decisiones legales. Y de alguna forma es una relación bidireccional. La filosofía del derecho influye en el derecho y el derecho influye en la filosofía del derecho, ya que la filosofía práctica se busca aplicar principios éticos y morales a la vida, sin nutre ideas que genera en el ámbito jurídico. Bueno, en sí, lo que la finalidad propia de la filosofía del derecho, además de ser un fundamento teórico del derecho en sí, también ayuda a reflexionar sobre los valores y principios, busca aplicar los principios éticos y morales a la vida cotidiana y desempeña un papel educativo fundamental al conectar el derecho con sus fundamentos éticos e implicaciones políticas. Así también, como es un sustento, la filosofía del derecho tiene un enfoque crítico, lo que significa que nos ayuda a cuestionar y evaluar los conceptos y principios legales. Su papel es ordenar y unificar estos conocimientos para proporcionar una comprensión más completa del derecho en su conjunto. Por lo que en todas estas ideas que se han planteado en diversos autores, se concluye que la finalidad fundamental es garantizar la protección de la libertad de los seres humanos, tanto en su dimensión filosófica, sea la relativa a la naturaleza esencial del individuo, como en su dimensión fenoménica, referente a la experiencia y manifestación de la libertad de la vida cotidiana. De una forma simple, en caso del sustento teórico y lo que es la practicidad. En cuanto al siguiente tema que nosotros estamos tratando, tiene que ver con la relación de la filosofía del derecho y los derechos humanos, así como la relación bilateral que existe entre la filosofía del derecho y el derecho en sí. Esto, vinculándolo con los derechos humanos, tiene una función más principista, ya que los derechos humanos son una expresión de la filosofía del derecho que se desarrolla a lo largo de los siglos de un pensamiento jurídico y político. Asimismo, la filosofía del derecho es importante para la comprensión de los derechos humanos, ya que generalmente en el enfoque de derechos humanos se hace un análisis bastante principista teórico, así también como doctrinario, para la protección de estos. Y como ya vemos, ya se mencionó también, da un enfoque crítico, ya que permite cuestionar verdades jurídicas y acicatear la reflexión sobre la justicia. Bueno, le doy el pase a mi siguiente compañero para que pueda seguir explicando el tema. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Diego Orellana y les hablaré sobre el aporte de la filosofía del derecho en nuestra legislación. Bien, como tal, como se puede ver en la diapositiva, se da a entender al derecho como una técnica jurídica que debe ser comprendida desde su función práctica y concreta, orientada hacia una aplicación real que cumple con las necesidades reales de las personas. Bien, según lo antes mencionado, es esencial mencionar que se deben evitar enfoques racionales o constructivistas que tiendan a establecer un orden abstracto y alejado de la realidad, ya que esto lo que hace es alejar del verdadero objetivo del derecho, que es lograr vigencia y ofrecer soluciones efectivas, incluso superiores a las que los individuos podrían alcanzar por sí mismos en la resolución de conflictos. Bien, de ser el caso, la filosofía partió de un enfoque positivista o no naturalista, para pasar a una corriente liberal. En dicho periodo en el Perú, la filosofía moldeó al derecho natural
llegado a tales puntos que nuestra legislación se basó en cuerpos legales extranjeros que fueron adaptados a nuestra realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora la utilidad de la filosofía en la justicia. Bien, la filosofía como tal se presenta como un conjunto de reflexiones sobre la existencia, la verdad, la moral y el lenguaje. Esto demostrando su amplitud y su importancia como raíz de todas las ciencias. La justicia se convierte en un fenómeno filosófico y jurídico de carácter universal. Esto presente en todas las épocas y culturas. Bien, siguiendo la clasificación como tal propuesta por Aristóteles, se mencionaron tres principales tipos de justicia, que vienen a ser la comunicativa, la distributiva y la legal, que éstas a la vez coexisten en una comunidad y regulan las relaciones entre ciudadanos y su vínculo con el Estado, ¿no? Bien, como se puede apreciar en la diapositiva, se menciona que la justicia distributiva se define a través de principios que rigen la distribución de honores, dinero y otros activos divisibles dentro de la comunidad, estableciendo el Estado las normas para esta distribución de poderes y debilidades. Por otro lado, la justicia comunicativa se encarga de regular las relaciones y transacciones entre individuos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora el doctor Rafael Fernández menciona lo siguiente. En una sentencia judicial es un hecho que es la conclusión final de la motivación que resuelve el derecho del conflicto, que resuelve el conflicto como tal, mejor dicho. Siendo la decisión, el derecho no requiere tal cosa y no hay razones para pensar que deba ser así. No existe ninguna obligación de incluir la decisión judicial en algún punto de su propia motivación, ya sea como conclusión final, como conclusión intermedia o como premisa inicial. Bien, para ilustrar este punto, se ha considerado una norma jurídica X que establece la obligación de pagar un impuesto. Bien, si un individuo A, al ser destinatario de B, cumple con esta norma simplemente pagando el impuesto, es decir, realizando un acto que cumple con la propiedad de ser un pago del impuesto, no es necesario hacer más. Es decir, ahora otra norma C, que exige justificar o demostrar que el impuesto ha sido pagado. Para cumplir con esta segunda norma, el individuo como tal debe presentar enunciados y argumentos, y posiblemente también respaldados por documentos que confirman el pago del impuesto, ¿no? Sin embargo, no es necesario ni incluso posible incluir el pago del impuesto en dicho razonamiento, ya que esta acción ya se ha llevado a cabo previamente y no forma parte de la justificación o prueba del pago impuesto. Siendo así que la sentencia viene siendo parte del silogismo jurídico como una forma de esta. En el caso anterior se ve como la norma no necesariamente se tiene que cumplir con la cabalidad del caso en cuestión, ¿no? Y por último, en todo caso, sí, lo importante como tal es de que todas las decisiones judiciales, incluso las que no terminan en pena privativa de libertad, se consideren normas en sí. Y esto a la vez se contradice cuando el demandante solicita al juez una decisión específica, como calificar a un individuo como incapaz o un bien como abandonado, o declarar por último un acto administrativo como nulo. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, ahora llegando al tema de lo que es la importancia de la filosofía del derecho, empezaremos diciendo que lo más importante de la filosofía del derecho es la reflexión filosófica. Debe acentuarse que en los alumnos de facultades de derecho, ¿no? Alumnos que deben ser orientados a amar y luchar por el derecho, con destrezas limpias para hacer que la vida democrática y jurídica un espacio de paz. La filosofía del derecho es una disciplina que busca comprender y analizar los fundamentos, principios y conceptos que sustenten el sistema jurídico de una sociedad. Su importancia radica en varios aspectos clave. Por ejemplo, comprender la naturaleza del derecho, ¿no? La filosofía del derecho nos permite reflexionar sobre la esencia del derecho y su relación con la moral, la justicia y la sociedad. También podríamos tener el tema de fundamentar y justificar el sistema legal, ¿no? Porque la filosofía del derecho proporciona los fundamentos teóricos y éticos necesarios para justificar y fundamentar el sistema legal de una sociedad. A través del análisis filosófico se pueden establecer principios y valores que respalden las leyes y normas existentes, así como orientar la creación de nuevas leyes, ¿no? Que sean coherentes con la justicia. También reflexionar sobre los dilemas éticos y morales. La filosofía del derecho nos invita a reflexionar sobre los dilemas éticos y morales que surgen en el ámbito jurídico. Nos ayuda a cuestionar y analizar temas como la justicia distributiva, los derechos individuales, la responsabilidad legal y la relación entre el individuo y el Estado.
Es importante la experiencia del docente universitario, por cuanto ahí se encuentra el diálogo entre los alumnos y el profesor para entender a cabalidad las que serían las teorías acerca de la ciencia del derecho y su explicación del derecho como ciencia que determina el objeto de estudio. Siendo así, el alumno entrará, ¿no? Encontrará en la filosofía del derecho la explicación del por qué el derecho es entendido como una ciencia o como una técnica, según cada uno de sus defensores, ¿no? Ahora, bueno, aquí quiero citar algo que dice el filósofo Manuel Atienza, ¿no? Que dice: el derecho no consiste exclusivamente en un conjunto de normas, sino que debe verse sobre todo como una práctica social guiada por fines y valores. Bueno, Atienza nos dice que una adecuada taxonomía proporcionada por una teoría sofisticada de las normas parece un punto de partida indispensable para implementar una buena filosofía del derecho. En base de esta taxonomía se encontraría la distinción entre reglas y principios, pero el esfuerzo taxonómico debería ir más lejos, ¿no? Proyectándose también en el interior de cada una de estas categorías, fijando criterios claros de identificación de subtipo de reglas. Solo partiendo de una adecuada taxonomía de los enunciados jurídicos podemos llegar a una buena comprensión de los tipos de razones para la toma de decisiones que el derecho incorpora. De la misma forma, el análisis de conceptos básicos del derecho, como los de laguna o contradicción, se nos revela como el instrumental teórico indispensable con el que dar cuenta de toda una serie de tensiones jurídicas internas al derecho que operan en el trasfondo de los casos difíciles. En resumen, la filosofía del derecho es importante porque nos permite comprender la naturaleza del derecho, fundamentar y justificar el sistema legal y reflexionar sobre los dilemas éticos y morales que surgen en el ámbito jurídico. Su estudio y aplicación son fundamentales para garantizar un sistema jurídico justo y equitativo en cualquier sociedad. Doy paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a ver la gnoseología. ¿Qué es la gnoseología? Esta es la rama de la filosofía que se va a encargar de indagar todos aquellos fenómenos que estén relacionados con el conocimiento. Y mediante ella podemos responder preguntas tales como ¿de dónde viene nuestro conocimiento? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es la justificación del mismo? ¿O cuáles son las limitaciones que tiene nuestro conocimiento? La gnoseología proviene de un vocablo griego, de gnosis, que significa conocimiento, y de logos, que expresa doctrina, teoría o razonamiento. La gnoseología comúnmente es confundida con la epistemología, ya que ambas son llamadas teorías de conocimiento. Sin embargo, la diferencia está en que la gnoseología va a abarcar el conocimiento científico, es algo más específico, y va a estar relacionada en general con el método científico. Sin embargo, la epistemología es algo más general y algo más abierto. Ahora, hablando que la gnoseología se encarga del conocimiento, tenemos a el conocimiento. ¿Qué es? El conocimiento es el acto consciente que tenemos para aprender de algo, de un objeto, de una cosa, y es el factor fundamental de nuestra evolución. Bien, hablando de conocimiento, podemos citar a David Hume. David Hume era un filósofo empírico. Esto quiere decir que él se basa en la experiencia. Y él decía que el conocimiento deriva de la experiencia sensible, es decir, de algo que nosotros ya sabemos con certeza que va a ocurrir, pues lo hemos vivido. Por ejemplo, si yo pregunto si ustedes saben si el sol va a salir mañana, ustedes me dirían que sí, porque siempre sale. Sin embargo, David Hume diría que no, porque puede que de todos los años que hemos vivido y que ha salido el sol, puede que mañana no salga, porque es algo que todavía no sabemos con certeza. Y él descarta suposiciones sobre el futuro basadas en la costumbre, justamente lo que les mencionaba. La costumbre, que es una creencia o una cuestión de fe, y no es basada en la experiencia. Y finalmente, la gnoseología jurídica. Ya sabemos el término de gnoseología, que es la rama de la filosofía encargada de indagar sobre el conocimiento. Entonces, hablando de la palabra jurídica, nos vamos a referir al campo del derecho. Esta es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento jurídico ubicado en el derecho y va a analizar fuentes del derecho, va a analizar la estructura de nuestras normas jurídicas en el país y todos los demás temas relacionados con el derecho. Conocimiento es poder. El conocimiento hoy es más importante que cualquier otra cosa. El conocimiento es el gran poder de nuestra sociedad. Entre más conocimiento tenga, entre más conocimiento práctico pueda poner en propósitos que puedan ayudar a otras personas y beneficiarlo a usted mismo y a quienes lo rodean, entre más conocimiento tenga, más poder tendrá. Bueno,
Pasamos a los tipos o grados de conocimiento. En primer lugar, tenemos que es un conocimiento pues vulgar o empírico. Este tipo de conocimiento es un conocimiento simple que puede ser transmitido de generación en generación. Y justamente Belda nos habla de esto, señalando que es un tipo de conocimiento pues ingenuo. ¿Por qué? Porque obtiene la información o el conocimiento a través de las cosas o las personas que nos rodean. Ahora, también posee ciertas características como es que es asistemático porque pues no va a obedecer a un procedimiento para su obtención. Es superficial porque no va a buscar una explicación más allá de lo ya obtenido. Es estático porque pues no se va a quedar ahí y no va a ser de utilidad para otros casos similares en este caso. O pues que puede ser inexacto porque no posee cierta veracidad en su información, ¿no? Ahora, el conocimiento científico racional se diferencia del anterior porque pues justamente aquí sí se va a obtener mediante un procedimiento, es decir, que sí va a ser sistemático. Además de esto, menciona Belda que se obtiene a través de razonamientos lógicos y va a responder ciertamente a la búsqueda racional, ¿no? Del porqué de las cosas o pues a través de los métodos de indagación se va a obtener estas respuestas. Posee también características, entre ellas tenemos pues que es racional, fáctico, metódico, autocorrectivo, progresivo, porque pues en sí va a servir para otras situaciones similares, puede ser acumulativo también o general. En cuanto al conocimiento filosófico, en este caso, podemos señalar que es el grado de conocimiento más alto y bueno, justamente Aristóteles habla de ello y señala que es aquel que busca pues las causas últimas de las cosas, es decir, de todo aquello que va a incidir en un orden o la existencia de un ser, ¿no? Ahora, pasando a la aplicación de la nociología jurídica en el derecho peruano. Tenemos pues que la nociología jurídica va a analizar el derecho ¿sí? en el ámbito ya cultural y que va a formar parte pues o va a tomar conocimiento o va a analizar también lo que son las fuentes del derecho, la estructura, las normas jurídicas, justamente esas normas que forman parte del ordenamiento jurídico dentro del país y demás pues que se relacionan con el derecho. Podemos entender mejor la nociología jurídica, en este caso a través del siguiente ejemplo. En el caso de que José mata a Manuel. La conducta que ha cometido José de matar a Manuel va a ser el hecho jurídico. Este hecho que pues contravino un valor ético, el cual es la vida, pero todavía falta determinar, ¿no? en la norma jurídica, es decir, como nosotros lo conocemos, en qué artículo está tipificado el Código Penal o pues su tipificación, ¿no? En este caso. Ahora, cuando este hecho jurídico es puesto a conocimiento de la autoridad competente o en este caso del juez, pues se va a convertir recién en un fenómeno jurídico porque va a ser analizado por este mismo, lo que se denomina esto la nociología jurídica. Posteriormente a que el juez ya tenga conocimiento de este hecho jurídico, pues se va a iniciar recién el proceso, ¿no? Y se va a convocar a las partes para que declaren cada uno de pues, su punto de vista. Y en caso de que no participen, pues se va a usar la fuerza, que es el coercio, el coercio. Ahora, en este sentido, se van a realizar las diligencias pertinentes para comprobar la tesis que tiene el juez y pues así valorar los hechos jurídicos y las pruebas. Lo cual, pues el juzgador va a hacer uso de la lógica jurídica también, hasta así llegar a una conclusión y obtener, pues, o emitir su fallo, su sentencia, lo que es denominado como el judicio, en el cual va a exponer sus argumentos y la forma en que probó el hecho jurídico. Ahora, es necesario señalar que pues la aplicación del conocimiento correcto va a conducir justamente a realizar acciones correctas, pues en este caso si se aplica correctamente el conocimiento se van a superar las dificultades y necesidades que presenta un país, tales como la mala gestión judicial, las crisis de valores, las crisis en el país o el mal comportamiento del hombre ya sea en la gestión legislativa. En cuanto a la importancia que podemos hablar sobre la nociología del derecho, es pues que en la actualidad la humanidad o la sociedad enfrenta nuevos desafíos y justamente los estudiantes o los profesionales en derecho se encuentran sometidos a requerimientos más estrictos que los obliga pues a adquirir conocimientos haciendo uso de la lógica, conocimientos metodológicos y nociológicos del derecho, ya que estos ocupan mayor prioridad justamente porque así lo requiere la sociedad debido a los nuevos desafíos y problemas jurídicos que surgen dentro de él. Bueno, esto sería todo por mi parte, le doy el pase a mi compañero. Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Ronald Brian Pérez Valle y a continuación voy a continuar con el capítulo 4, el derecho especializado. El término derecho especializado se refiere a una rama específica o área práctica dentro del campo del derecho
que se centra en un conjunto particular de leyes, regulaciones y principios jurídicos que se aplican a un tema o sector público. El derecho especializado se enfoca en aspectos concretos del derecho que requieren un conocimiento más detallado y específico debido a la complejidad de las normativas o naturaleza particular del tema. Los abogados y profesionales, ¿no?, del derecho que se especializan en un área en particular de esta misma rama adquieren un conocimiento profundo, ¿no?, y experimentan o tienen la experiencia en esa área particular, lo que les permite brindar asesoramiento legal, especializado y representación a clientes que enfrentan problemas legales. Dentro de este campo específico, el derecho especializado es fundamental para abordar cuestiones legales de manera eficaz y brindar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente en función de su situación legal específica. En el ámbito del derecho especializado, podemos dar a conocer la distinta variedad que se tiene entre las ramas del derecho. Y es que en la abogacía, como base fundamental, se debe tener un claro conocimiento sobre esta diversidad jurídica, como el derecho civil, el derecho penal, el mercantil, el administrativo, el comunitario, ¿no?, el internacional, el fiscal, etc. Las diferentes ramas de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una disciplina filosófica que se ocupa de estudiar los fundamentos, la naturaleza y los principios del derecho. Dentro de la filosofía del derecho se desarrollan diversas ramas o corrientes de pensamiento que abordan diferentes aspectos y enfoques relacionados con la ley y la justicia. Dentro de la filosofía del derecho podemos distinguir varias ramas entre las que podemos resaltar, ¿no?, o destacar estas, como la hermenéutica, la axiología, la genociología jurídica, la teoría del Estado y el análisis de conceptos. ¿Qué vendría a ser la hermenéutica? La hermenéutica conlleva, ¿no?, herramientas de interpretación del texto jurídico y la lógica jurídica. Es fundamental para el abogado y la correcta construcción de la argumentación jurídica. Lo que vendría a ser la axiología, diría que constituye, ¿no?, el estudio de los valores, afronta el estudio de conceptos como justicia, la igualdad o la libertad, enlazando directamente con el ámbito de los derechos humanos. La genociología jurídica, también conocida, denominada ontología jurídica o teoría fundamental del derecho, es el estudio de la esencia del derecho y su fundamento conduce a la distinción entre el ser y el deber ser, y la cristalización de los valores como principios jurídicos universales. En lo que vendría a ser la teoría del Estado, entenderíamos que se relaciona con otras disciplinas, así como lo dice Hegel, ya señalaba que el pueblo que tiene un mal concepto de Dios tiene también un mal concepto de Estado. Esto vinculado, ¿no?, a la teología y derecho, y manifestando la dimensión política y jurídica de la fe religiosa. Los análisis de conceptos. Estos vendrían a ser tales como norma, ¿no?, validez, eficacia, coacción, soberanía o persona. De los conceptos más importantes surgen, a su vez, teorías diversas, como por ejemplo en las distintas teorías de justicia. Estas son algunas de las ramas principales, ¿no?, de la filosofía jurídica, de la filosofía del derecho, y cada una se enfoca, ¿no?, en aspectos específicos de la teoría y la práctica del derecho. Cada rama tiene sus propias preguntas, debates y teorías que contribuyen al análisis y comprensión de la ley y la justicia en la sociedad. Ahora pasamos a las conclusiones. Respecto a la noción de la filosofía del derecho, este radica en el conocimiento del fenómeno jurídico, que engloba con el funcionamiento de la sociedad, y es por ello que la filosofía del derecho parte de la realidad, haciendo el análisis de cómo normar la conducta de las personas para cumplir con la finalidad del derecho, que es el bienestar común. Respecto a la segunda conclusión, tenemos pues que la filosofía del derecho proporciona las herramientas conceptuales necesarias para fundamentar y justificar el sistema legal, permitiendo así una construcción más sólida y coherente de las normas jurídicas. Respecto a la tercera conclusión, entendemos que el conocimiento es básico pues para que el juez pueda procurar así realizar las acciones correctas ante comportamientos inmorales o comportamientos que perjudican a la sociedad. Y respecto a la cuarta conclusión del derecho especializado, entendemos pues que cada rama del derecho tiene sus propios códigos, normativas y jurisprudencias específicas que rigen su aplicación en la sociedad peruana.